Vamos a ver otro aspecto de la relación de padres e hijos. Y en cierta manera este sermón se llama la relación de padres e hijos según Dios. Pero sí se llama así, pero al final decidí dividirlo en dos partes, porque exponer todo en un solo día va a ser un poco complicado y creo que vale la pena profundizar en lo que vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, la primera parte es sobre hijos que honran a sus padres. Hijos que honran a sus padres. Vamos a abrir la escritura, hermanos. Vamos a abrir la escritura en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice así. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 2015. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Oramos, hermanos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por los tiempos de alabanza, por las ofrendas, Señor. Y ahora, Dios, queremos ponernos en tus manos, con tu voluntad para nuestra familia, Señor. Rogamos, Señor, que bendigas tu palabra, que toques el corazón de mis hermanos y el mío también, Señor. Que tu presencia se mueva en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, son 4 puntos que vamos a hacer del tema en general sobre la relación de hijos y padres según Dios, pero hoy vamos a tocar 2 de esos puntos. Pero quiero irles diciendo de una vez cuáles son esos 4 puntos. Bien, entonces la proposición de este tema es que después de haber exhortado a los creyentes, como ya vimos el antepasado, donde hablamos de este mismo pasaje, pero versículos anteriores, vimos que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a tener un matrimonio que verdaderamente refleje la relación de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Eso ya lo vimos hace 2 domingos. Esta ocasión, en esta porción más bien de la Escritura, el apóstol Pablo exhorta a sus lectores y busquemos tener una relación bíblica entre padres e hijos. Entonces son 4 puntos, de los cuales hoy vamos a ver solamente 2, que responden a la siguiente pregunta: ¿cómo? Vamos a tratar de responder la pregunta de cómo es una relación bíblica entre padres e hijos según la Escritura. ¿Cómo es una relación bíblica entre padres e hijos según la Escritura? Vamos a ver 4 puntos, les decía. Uno de ellos es que una relación bíblica entre padres e hijos según la Escritura es una en la que los hijos obedecen a sus padres. Es una en la que los hijos obedecen a sus padres. Es una en la que los hijos honran a sus padres. Una relación bíblica entre padres e hijos según la Escritura también es una en la que los padres tratan con misericordia a sus hijos. Es una en la que los padres tratan con misericordia a sus hijos. Y también es una en la que los padres disciplinan e instruyen a sus hijos, según las Escrituras. Entonces, les decía, hoy vamos a ver 2 de esos puntos, pero en cierta manera quiero dejar toda la idea en tu mente para que continuemos el siguiente domingo. ¿Ok? Entonces, hermanos, después de muchas cosas que el Señor nos ha hablado, muchas cosas que el Señor nos ha mostrado a través de estos domingos, ha llegado el momento también de que hablemos de nuestros hijos, de los hijos, del rol de los hijos.
En nuestra incursión a través de lo que Dios diseñó para la familia, hemos hablado de la relación de esposo y esposa. También hablamos de la necesidad de que los padres vuelvan el corazón a sus hijos y que busquen recuperar nuevamente su corazón y su confianza. Vimos eso el domingo pasado. Y no hay duda de que el Señor nos ha hablado a todos en ese sentido, ¿verdad? El Señor ha martillado nuestro corazón y nos ha herido. Esta ocasión vamos a hablar de los hijos, porque los hijos también tienen responsabilidad delante de Dios, y el diseño de Dios para la manera en que los hijos han de relacionarse con sus padres tiene su reflejo. De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero esta relación de hijos y padres también tiene su reflejo en la relación de Jesucristo con su Padre, una relación divina desde la eternidad. Así que vamos a ver hoy un poco más sobre ese tema. En primer lugar, dijimos que vamos a ver que una relación bíblica, según las Escrituras, entre padres e hijos, es una en la que los hijos obedecen a sus padres. Es una en la que los hijos obedecen a sus padres. Entonces, vamos a ver lo que dice nuestro pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. La Escritura, hermanos, aquí nos enseña que los hijos debemos, o al menos debimos, ser obedientes con nuestros padres, ¿verdad? A simple vista, eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, vamos a ver una serie de implicaciones que quizás no son tan evidentes a simple vista cuando nosotros leemos este pasaje. Una de ellas es que los padres, hermanos, escuchen esto, los padres, voy a hacer unos comentarios al respecto de esto en un momento más, pero en términos generales, los padres tienen los hijos. Los padres tienen total autoridad sobre los hijos. Un pasaje que nos ilustra un poco más este principio es Colosenses capítulo 3, versículo 20, que nos dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Y me gusta mucho la broma que hace Sugel Michelin, cuando dice: hermano, ¿y qué significa en todo? En todo. En todo. ¿Hay alguna excepción? Básicamente es en todo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. No hay muchas preguntas que hacer, ¿verdad? La Biblia no da demasiadas vueltas, ¿verdad? Porque ante Dios, hermanos, y esto es parte de lo que quiero reflejarles, el diseño de Dios, ante Dios, la autoridad de los padres sobre los hijos es total y absoluta, salvo algunas excepciones que vamos a mencionar ahora. ¿Cuáles son esas excepciones? ¿En qué casos los padres no tienen autoridad sobre sus hijos? Cuando los padres piden algo, de hecho se parece mucho a la autoridad de los esposos sobre las esposas. Cuando los padres piden algo a sus hijos que está claramente contrario a la voluntad de Dios, los hijos no tienen por qué obedecer a sus padres. Cuando se atente contra su integridad física, psicológica y moral, los hijos no tienen por qué obedecer a sus padres. Cuando tus padres están llevando la familia al caos total, ya sea emocional, física o financieramente, también en algunos casos, pero se necesita consejería. ¿Ven? Es lo mismo que cuando las esposas, es lo mismo. Después de esto, fuera de eso, hermanos, la Biblia dice en todo, en todo. De hecho, hermanos, aunque en tiempos de Pablo la autoridad de los padres romanos, la famosa patria potestad romana, para no decirlo en latín,
La famosa patria potestad romana incluía que el padre era dueño de la vida de los hijos, incluso hasta después de casados. Yo personalmente, el sentido común al menos, nos dice que el hijo deja de estar bajo autoridad cuando deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se vuelven los dos una sola carne. La Escritura da a entender que de alguna manera el hijo sale de la autoridad del padre, dije, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En ese punto, el hijo sale de la autoridad de los padres. Antes de eso, el hijo está bajo la autoridad de los padres. ¿Ok? Bueno, quiero, hermanos, expresarles una opinión personal al respecto porque sé que hay unos casos especiales. Entonces, esto no es algo que yo encontré propiamente en las Escrituras, quiero decirlo de una vez, como el apóstol Pablo en su momento dijo, esto no me lo dijo el Señor, pero yo les expreso mi opinión, y al final su opinión también fue divina, ¿no? Pero el punto, no digo yo que mi opinión vaya a ser divina, ni mucho menos, pero quiero expresarles mi opinión personal, y si ustedes más adelante encuentran otra cosa en las Escrituras, es perfectamente válido. Quiero darles mi opinión personal. Mi opinión personal es que los hijos no pueden salirse de casa a menos que los padres lo autoricen. Esa es mi opinión personal. También es mi opinión personal que los hijos que se les permite salir de casa, o sea, que tú permites a tu hijo que se vaya y que viva solo, como se acostumbra ahora en el mundo, aún así siguen bajo autoridad de los padres, incluso aunque ellos se sostengan a sí mismos. Es una opinión personal, hermanos. Yo pienso, según lo que entiendo de las Escrituras, mis hermanos, que los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos, aunque ellos salgan de nuestras casas. Pero, aquí viene el pero, difícilmente, hermanos, difícilmente, y creo que la experiencia lo comprueba, difícilmente si un hijo sale de casa porque decidió salir, porque ya no quiere estar bajo la autoridad de los padres, difícilmente podremos imponer cualquier autoridad por la fuerza. En cambio, mi opinión personal es que nosotros como padres conservamos autoridad sobre estos hijos, por ejemplo, que se van a estudiar fuera, conservamos autoridad sobre esos hijos, sobre todo en hijos mayores, que esa autoridad sea voluntaria. Estoy hablando de hijos que no están en casa, que no están sujetos y además que tienen los privilegios de estar en casa de sus padres. Un ejemplo de ello, hermanos, es el hijo pródigo que salió de la casa de su padre, salió de su autoridad, salió porque quiso salir, no fue autorizado para salir, pero de ninguna manera esta persona quiso someterse a la autoridad de su padre, ¿verdad? El padre del hijo pródigo, aunque con tristeza en su corazón, pero le permitió hacer con su vida lo que quisiera. Lo que él quería hacer. ¿Y para qué lo hizo, hermanos? Pues en cierta manera podemos intuir, para que mi hijo aprenda una lección. Y aunque creo yo que bíblicamente ese padre tenía autoridad sobre su hijo que se fue de casa, el padre no ejerció su autoridad por la fuerza. Y en este caso, él sabiamente dijo, haz lo que quieras, vive tu vida, vive tus consecuencias. Como dice Proverbios 1:3, "Dieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos". Llega un punto, hermanos, en que como padres necesitaremos tener la sabiduría para saber discernir en qué momento lo dejo y en qué momento quizás no lo dejo. Hermanos, y esto no es una decisión sencilla. No es una decisión sencilla. Tendrás que buscar la sabiduría de Dios si tú tuvieras un hijo que procede de esta manera. Si un hijo sale de casa para trabajar en otro lugar, pero aún está ciertamente en cobertura de sus padres, o si se va a estudiar a otro lugar, lo que le conviene a ese hijo, aún
tener sujeción a la autoridad de sus padres. Le conviene, pero no creo yo, personalmente yo no creo que podamos forzarlos. Es una opinión personal. Aquí acaba mi opinión personal. Entonces, hermanos, vimos que una implicación de que los hijos deben obedecer a sus padres en todo es que los padres tienen total autoridad sobre sus hijos y los hijos deben obedecer a sus padres en todo, hermanos, en todo, jóvenes. La segunda implicación implica que debemos obedecer a nuestros padres en todo, debemos obedecerlos. Por una parte, los padres tienen autoridad total de sus hijos, autoridad que les fue dada por Dios. ¿Sí? ¿No te la dio el gobierno, hermano? ¿No te la dio tu mamá? Dios dio esa autoridad a los padres. Entonces eso implica que los hijos debemos obedecer a nuestros padres en todo. Bíblicamente todo significa todo, como dije hace un momento, excepto aquellas cosas que ya vimos, pero de ahí en fuera los hijos tienen la obligación delante de Dios de obedecer. Ahora, hermanos, algunos de los que estamos aquí ya no estamos bajo la autoridad de nuestros padres, ¿verdad? Probablemente la mayoría, solamente los más jóvenes siguen todavía bajo la autoridad de los padres. Pero ya sea que tú ya no estés o que estés, es decir, si tú no obedeciste a tus padres o si tú no obedeces actualmente a tus padres en todo aquello que pidieron o piden hoy de ti tus padres, entonces estás pecando en uno de los mandamientos más importantes de Dios. Hermanos, si nosotros miramos los 10 mandamientos, vamos a ver varios mandamientos que hablan de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y no te inclinarás ante ellas, ¿verdad? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano y guardarás el día de reposo santo para el Señor. Son 4 mandamientos relacionados ¿con quién? Con Dios. Inmediatamente después de hablar de Dios, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo más importante, hermanos, después de honrar a Dios es honrar a los padres. Lo más importante después de honrar a Dios es honrar a los padres. Si tú obedeces a tus padres, muchachos, y aquí están mis hijos también, quiero que escuchen esto también. Si tú obedeces a tus padres, o tiempo pasado cuando éramos jóvenes, o obedeciste a tus padres cuando te vieron, pero a escondidas haces lo que sabes que no les agrada, eso es desagradable delante de Dios. Si tú, para dar la apariencia de hijo bueno, delante de ellos, haces lo que sabes que tienes que hacer, pero cuando ellos no te ven, haces lo que tú sabes que ellos no quieren que hagas, tú estás deshonrando a Dios. Es desagradable, es muy desagradable para Dios. Si tú obedeces a medias, eso es desagradable para Dios. Si tú te tardas en obedecer a tus padres, sin ninguna razón más que la pereza, la desidia o cualquier otra razón, entonces estás desagradando a Dios o desagradaste a Dios en su momento. Si tú no recibiste ninguna orden directa o indirecta, o sea, si tus padres no te dijeron haz esto o no hagas eso, pero tú como hijo conoces y sabes lo que a tus padres les agrada y no les agrada, y aún así lo haces, tú estás desagradando a Dios. Hermanos, la rebeldía de los hijos es algo sumamente desagradable a Dios. Dios aborrece, muchachos, Dios aborrece la rebeldía. No hay suficiente énfasis que yo pueda hacer más que el que veo en las Escrituras, sino que Dios detesta ver tu rebeldía a tus padres. Dios detestó vernos a nosotros cuando fuimos rebeldes con nuestros padres, cuando no obedecimos a nuestros padres. Dios detesta mirar cómo los hijos ignoran las órdenes de sus padres.
Dios detesta eso. Dios detesta eso. Primera de Samuel 22:23 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios aborrece la rebelión. Deuteronomio 21, 18 al 21. ¿Cuánto Dios aborrece, hermanos? ¿Cuánto Dios aborrece, muchachos? La rebelión, cuando ustedes no obedecen a sus padres. Quiero decírselos. Dice Deuteronomio 21, 18 al 21, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, fíjense las características. Contumaz significa terco, obstinado. Ya saben, ¿no? No hay casi muchachos así, ¿verdad? Aquí no, al menos. En esta iglesia no. Dice, si alguno tuviera un hijo terco y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. ¿Ya vieron el panorama? Hijo terco, rebelde, sus padres le hablan, no los obedece, no obedece a la voz de su padre, no obedece a la voz de su madre, y aún castigándolo, no obedece. Terco. Versículo 19. Entonces, fíjense bien, ¿qué tan serio se toma Dios estas cosas? Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué tan serio es para Dios que seas rebelde con tus padres? Si tú pensabas que no era un gran problema que obedecieras a tus padres hasta la cuarta vez que te hablan, para Dios es algo muy serio. Hermanos, padres, si tú crees que no es grave que tu hijo te obedezca hasta la tercera y cuarta, estás en un grave problema también. Hermanos, en la ley de Moisés hay muy pocos castigos que merecen el castigo de muerte, ¿sabían? Hacer ídolos, adulterio, quemar vivos a tus hijos, eso merece la muerte. Tener acercamiento sexual con animales merece la muerte. Y que los hijos sean rebeldes. ¿Qué tan serio es para Dios que tú como hijo seas rebelde? ¿Qué tan serio fue para Dios que tú como hijo hayas sido rebelde? Pero yo quiero exhortar también a los padres el día de hoy. Padres, si tienes hijos bajo tu autoridad y tú permites, y aquí me estoy hablando a mí seriamente también, para ser honestos, si tú permites que tus hijos sean desobedientes contigo, los estás enviando al infierno más rápido que si les dieras tú mismo drogas y alcohol. Si tú permites que tu hijo sea rebelde contigo y no tomas medidas, estás dejando a tu hijo, estás mandándolo al infierno más rápido que si lo invitaras a un bar con prostitutas. El gran problema, hermanos, de nuestra sociedad es que en la casa, en nuestras casas, la autoridad hoy día ya no son los padres. Hoy día la autoridad son los niños.
Los pequeñitos son los que mandan en casa. ¿Qué pensarías tú, hermano, de un policía, por ejemplo, que le pide permiso y casi perdona al ladrón? Te voy a llevar a la cárcel, por favor. Dame permiso. Hermanos, nuestros hijos a veces se convierten en pequeños ladrones con privilegios. Tú eres la autoridad que Dios ha puesto. Dios te dio a ti la responsabilidad y la autoridad. Hemos hablado mucho de la responsabilidad, hermanos, ¿verdad? Pero Dios no solo dio responsabilidad, también dio autoridad. Dio autoridad. ¿Qué estás haciendo con esa autoridad que Dios te dio? Si tú estás permitiendo que tus hijos sean rebeldes contigo, estás haciéndole un mal a tus hijos. Probablemente si tú empiezas a ejercer tu autoridad de la manera divina, tus hijos van a empezar a patalear. Sobre todo si han estado acostumbrados a salirse con la suya toda su vida. ¿Verdad? Pero ¿quién es la autoridad en casa? ¿Quién es la autoridad en tu casa? Te cuento algo, hermanos. Bueno, antes de eso, comentarte y exhortarte, padre, si tú permites que tus hijos se salgan con la suya en casa, tú estás dejando que tus hijos se conviertan en esclavos de sus propios deseos. Aparentemente los niños están muy a gusto cuando los dejas hacer lo que quieren. Aparentemente los niños están muy a gusto cuando dicen, quiero tele, mamá, y tú se los prendes y lo dejas ahí 2 horas a ver el programa que ellos quieran. Aparentemente ellos son muy felices así, pero hermano, estás dejando que tus hijos sean esclavos. Y si tú eres un adulto que has vivido con la esclavitud de pasiones y deseos, el día de hoy tú sabes cuán malo es eso para tu hijo. ¿Verdad? Tú lo sabes. Si tus hijos están bajo tu autoridad, ellos, mis hermanos, no se mandan solos. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieran porque están bajo tu autoridad. No se mandan solos, hermanos. Hace un tiempo, te cuento una experiencia personal, hace un tiempo mi hija mayor, que no está aquí, llegó, estábamos mi esposa y yo, en la recámara, nos platicó que una amiga suya iba a venir de Estados Unidos, ella tiene algunas amistades de Estados Unidos, que iba a llegar a Cuernavaca y muy tranquilamente me dijo, no, pues voy a ir a alcanzarla. Digo, no puedes ir, hija. Oye, pero entonces, es que voy a ir. Me dijo, voy a ir. Vas a ir. Bueno, pues entonces no vas a regresar. ¿Me estás corriendo de la casa? No te estoy corriendo de la casa. Te estoy diciendo que si tú no quieres sujetarte a la autoridad, entonces no puedes estar en esta casa. Esta es tu casa, pero aquí hay reglas. Y las reglas las debes cumplir. Esto no se trata de injusticia, hermanos. No es imposición. No es un autoritarismo. Es que en la casa hay reglas. Y la autoridad que ejerce las reglas, que pone y vigila que las reglas se cumplan, son los padres. Son los padres. Hermanos, en verdad le haces mucho daño a tus hijos cuando los dejas hacer lo que quieren. Para ellos está perfecto, pero más adelante lo van a lamentar. Hermanos, dependiendo de la relación que tú tengas con tus hijos, tú tendrás, y aquí cuento mi experiencia no para que digas, ok, voy a hacer lo mismo que el hermano, no. Tú, depende de la relación que tengas con tus hijos, tendrás que pedir sabiduría a Dios para ir mediando, para saber qué es lo que debes hacer, qué debes permitir o qué debes no permitir y cómo lo vas a hacer. Y tú como adulto tendrás la responsabilidad de mantener la calma. Los abuelos, dirigiéndome en este caso a los abuelos que tenemos aquí presentes, lo mismo con sus pequeños nietos. Son los que están allá, mira. Sí.
tienes que ejercer autoridad sobre tus pequeños. No puedes permitir que los niños pequeños hagan lo que quieran. Es tan triste, hermanos, ver a los niños aventarle cosas a sus mamás. ¿Qué es eso? ¿Las insultan? ¿Luego les dicen groserías a sus padres? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Por qué? ¿En qué mundo vivimos que hoy día los que gobiernan son los niños y no los padres? Hermanos, vemos en el pasaje que el obedecer a los padres en todos es justo. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Así que una cuarta implicación es que es justo obedecer a los padres. Pablo, sabiendo que sus lectores conocen las Escrituras, no se mete demasiado en dar las razones o explicaciones de por qué es justo este mandamiento. Pero simplemente el que los hijos obedezcan a sus padres es justo. ¿Por qué es justo? Porque es justo que tú, como hijo, obedezcas a tus padres, porque Dios dice que es justo. ¿Hay alguna otra razón? Pues hay varias. Ellos son los que te dan de comer. Ellos son los que están pagando todo. Ellos son los que te dan educación. Ellos son los que cuidan de ti. Ellos son los que te han alimentado desde que naciste. Ellos son. Es justo, pero si no existiera nada de eso, es justo simplemente porque Dios dice que es justo. Pero vemos que aún así hay razones. Es justo que obedezcas a tus padres. Es justo. Una quinta implicación es que la obediencia de los hijos es agradable al Señor. Vimos que en Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Obedecer en el Señor, como dice Efesios, a nuestros padres, implica que estaremos buscando primeramente obedecer a Jesús. Es Jesús quien hoy está mandándonos obedecer a nuestros padres. Él se agrada mucho de esa actitud de nosotros y trae muchas bendiciones con ella. Vamos a ver sobre las bendiciones en un momento más, ¿ok? Entonces, quedamos, hermanos, como primer punto, una relación es aquella en la que los hijos obedecen a sus padres. ¿Ok? ¿Dudas? Segundo punto, una relación bíblica entre padres e hijos, según las Escrituras, es una en la que los hijos honran a sus padres. Es una en la que los hijos honran a sus padres. Y aquí, hermanos, probablemente el tema de la obediencia a los padres en este momento casi solo aplica a nuestros hijos, a las personas más jóvenes de este lugar. Y quizá aplicó a nosotros y tenemos que arrepentirnos de la manera en que nos conducimos con nuestros padres en el pasado. Pero el tema de la honra, hermanos, es mucho más amplio. El tema de honrar a nuestros padres te aplica a ti. Importa poco si tu padre ya se murió, si ya tus padres no están, si ya no vives en su casa, eso ya no importa. La honra a los padres es mucho más amplia. Honrar a los padres incluye obedecer a los padres, pero es más que eso. Es más que eso. Entonces, Efesios 6:2 dice la Escritura aquí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Entonces, hermanos, vemos que Pablo, por una parte, primero nos dice, hijos, obedeced en el Señor, pero después amplía el tema a incluir la honra a los padres. ¿Qué es honrar? Tal vez tú has escuchado toda tu vida, debes honrar a tus padres, pero ¿qué es honrar? ¿Qué significa honrar a tus padres? ¿Qué significa honrar en el sentido general? Honrar es una palabra un poco más profunda que obedecer. Es mucho más que obedecer, es un poco más que obedecer. Honrar a los padres
incluye obedecer a los padres, pero no se limita a esa idea. Honrar es mostrar estima, y aquí es donde quiero hacer el énfasis. Honrar es mostrar estima, reverencia, deferencia, respeto. Honrar a alguien es tratarlo con alta estima, es estimarlo en gran manera, es tenerlo en un alto valor. Eso significa honrar. Lo contrario de honrar, que esto nos puede ayudar también a entender mejor la idea, lo contrario de honrar será entonces menospreciar, no estimar, no tratar con respeto, no tratar con... Honrar a los padres es tener en alta estima a tus padres. Es tener en alta estima sus palabras. Es tener en alta estima sus consejos. Es tener en alta estima su cariño. Es valorar sus palabras, sus consejos. No importa, hermanos, realmente, no importa si nuestros padres de repente se equivocan, si no son tan modernos, tan actualizados, si quizás se equivocaron en muchas cosas, no importa. Cuando tú honras a tus padres es porque tienes en alta estima sus consejos, a su persona, sus consejos, su cariño, sus palabras. Es tratar con reverencia su persona y figura. Siempre hablarle amablemente, cariñosamente, amorosamente, con muchísimo respeto. Es amarlos sinceramente y ser agradecidos con ellos por todo lo que nos dieron o nos dan hoy. Entonces, esto aplica ya para todos, hermanos. Y como les decía, realmente no importa si tus padres ya no viven, o si tus padres no fueron grandes padres, o si tus padres no son grandes padres. El mandamiento de Dios es honrar a tus padres, tener en alta estima a tus padres. Lo contrario de honrar, entonces, ¿qué es? Lo contrario de honrar a tus padres es menospreciar sus palabras, no tener en estima a su persona, menospreciar su cariño y su amor, ser cortantes con ellos, ser hirientes, desdeñar sus consejos, hablarles ásperamente o groseramente. Cuando tú haces eso con tus padres, tú estás deshonrando a tus padres. No importa cuántos años tengas, hermano. No importa incluso si tus padres ya viven o no. Tú puedes honrar a sus padres. Tú puedes honrar su memoria. O tú puedes honrarlos hoy. La Biblia nos manda que la relación entre padres e hijos, los hijos deben honrar a sus padres. Veamos algunos pasajes de las Escrituras, hermanos. Los voy a leer rápidamente, no me voy a detener mucho, solo los voy a citar para que no nos lleve mucho tiempo. Dice Proverbios 1, 24, 25. Pero por cuanto llamé y se resistieron, extendí mis manos y no hubo quien escuchara. Más bien, desecharon todo consejo mío y no quisieron mi reprensión. Ven, esta es la típica actitud del hijo rebelde. No importa cuántos años tengas, hermano, esta es la típica actitud del hijo que deshonra a sus padres. Es el hijo que se resiste a su persona, resiste a sus padres. Es el hijo que no escucha a sus padres. Lamentablemente, hermanos, muchas veces somos hijos así y luego nuestros hijos son así con nosotros. ¿Verdad? Es el hijo que desecha, como dice aquí, más bien desecharon todo consejo mío y no quisieron oír mi reprensión. Los consejos de los padres son desechados sistemáticamente el día de hoy, hermanos. Lo que mi papá dice no me importa.
Lo que mi mamá dice no me importa. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque para eso es mi vida. Y no me importa si mi padre tiene experiencia, si mi padre parece que se preocupa por mí. Yo hago las cosas a mi manera. Yo hago las cosas diferentes. Y menospreciamos a nuestros padres. Aún hoy, hermano, por eso te digo que incluso hoy tú puedes estar honrando o deshonrando a tus padres, aunque estén muertos. Puedes estar honrando o deshonrando a tus padres, aunque no estén contigo, aunque ya no estés bajo tu autoridad. Si tu padre viene y te da un consejo, hermanos, es un consejo divino. Si tu padre es incrédulo o fue incrédulo y era insensato, torpe y loco, aún así escucha y trata de discernir, quita la basura y escucha el consejo de la experiencia de tu padre. Porque Dios puso a los padres en una posición muy especial, hermanos. En una posición muy especial para que, aunque decirlo así, aunque sean los más bestias, Dios los usa para bendecirte. Cuando tú desechas el consejo de tus padres, su reprensión, su amonestación, sus personas totales, estás desechando a Dios. Estás desechando a Dios. El que se resiste a escuchar a sus padres y desecha sus consejos, los deshonran y peca contra Dios. Proverbios 3, del 1 al 2 dice, hijo mío, y aquí hay otra cosa, ve este clamor de todos los que somos padres o los que fueron nuestros padres, hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. Hermanos, honrar a nuestros padres es no olvidar sus mandamientos, sus palabras, es guardar en nuestro corazón lo que ellos nos dicen. Eso es honrar a nuestros padres. Dios desea que no olvides las enseñanzas de tus padres. Dios desea que guardes sus palabras y sus mandamientos en tu corazón como un tesoro. Eso es lo que Dios desea de ti como hijo. Proverbios 6, 20, 21. Guarda, de nuevo esta palabra, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. Átalo siempre a tu corazón y enlázalos en tu cuello, tenlos contigo. Aprecia lo que tus padres te dan. Aprecia lo que tus padres te dieron. De nuevo, la idea es tener en alta estima a nuestros padres, honrarlos porque este es un mandamiento directo de Dios. Últimos versículos, hermanos, Proverbios 10:1. Y como dije el domingo pasado, aquí vamos a empezar a poner el dedo en la llaga. Apenas vamos a empezar a poner el dedo en la llaga. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra a su padre. El hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 15:20, casi lo mismo dice. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio menosprecia a su madre. Proverbios 17:25, el hijo necio causa enojo a su padre y amargura a la que lo dio a luz. Hermanos, el buen hijo conforme al corazón de Dios. Escuchen esto. El hijo bueno, conforme al corazón de Dios, busca causar alegría a sus padres. Lo quiere ver feliz. Dice, el hijo necio, el hijo sabio, alegra a su padre. El buen hijo, hermanos, busca causar alegrías a sus padres, sin importar si vive con ellos o ya no. Cada hijo, hermanos, cada hijo sabe bien qué cosas le agradan a sus padres. El hijo sabio, el hijo bueno, busca que sus padres estén felices. Hermanos, pero qué triste es cuando un hijo
o una hija rebeldes y necios, lejos de causar alegrías en sus padres, más bien hacen llorar a su madre. Quizá hoy ya seas madre o padre. Tal vez la mayoría de nosotros aquí ya somos o padre o madre. Hermanos, ¿tú te acuerdas de tus padres? ¿Alguna vez, hermano, hermana, hiciste llorar a tu mamá? ¿Alguna vez causaste tristezas y dolor por la terquedad de tu comportamiento a tus padres? El domingo pasado, hermanos, dije que lamentablemente muchos padres perdemos el corazón de nuestros hijos. Eso es verdad. Es posible que también tus padres, hermanos, cometieron graves errores, pero, ¿no es verdad que también te cuidaron en su manera? ¿Te protegieron? Si no lo hubieran hecho, no estuvieras vivo hoy. ¿No se desvelaron también por ti o enferma? ¿No se cansaron de darte consejos incluso al día de hoy? ¿No se cansaron de darte consejos que tal vez el día de hoy tú valoras mucho más que antes, que no entendías? ¿Cuántos de nosotros no podemos decir, mi madre, mi padre me decía esto una y otra vez y lo vengo entendiendo apenas? Hermano, hermana, ¿has hecho sentir triste a tu madre? ¿Hiciste sentir triste a tu madre? ¿Has hecho disgustar a tu padre? ¿Fuiste o eres rebelde y necio o necia de manera que colmaste la paciencia de tus padres? Y quizá ellos reaccionaron mal, te respondieron mal, por ser tan terco. ¿Los sacaste de sus casillas? ¿Los hiciste rabiar? ¿Los has hecho llorar de impotencia, de dolor? Hermanos, el hijo bueno honra a sus padres, los obedece y valora sus palabras y consejos como un tesoro. El hijo bueno procura causar alegrías a sus padres, incluso les regala alguna cosa que les guste. Algunas veces los llevará a comer e irá con sus padres sin importar la edad que tengan y se sentirá feliz y orgulloso de estar con ellos, con sus padres. Y ellos se sentirán felices y orgullosos de estar con él. El hijo bueno valora a sus padres. El hijo bueno quiere causar alegrías a sus padres. Pero el hijo malo, hermanos, el hijo malo deshonra a sus padres, no los obedece. Los menosprecia, son un estorbo para él. El hijo malo deshonra a sus padres, no toma en cuenta sus palabras, sus consejos. El hijo malo provoca ira, provoca dolor y tristeza a sus padres. Lágrimas, hermanos, ruedan por las mejillas de esas madres que se sienten menospreciados y menospreciadas por sus hijos y sus hijas, que se sienten abandonados por aquellos a los que le dio la vida, por aquellos a los que cuidó. Son hijos egoístas, centrados en sí mismos. Solo les importa su propia vida y sus asuntos y no... Ese es un hijo malo. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Pero el necio menosprecia a su madre. ¿Qué clase de hijo has sido tú, hermano? ¿Cómo has tratado a tus padres? ¿Cómo los tratas hoy? ¿Qué clase de hijo o hija eres tú? Ayer estaba escribiendo este sermón y obviamente todas estas cosas te remueven, te traen recuerdos de tu tiempo antiguo, de cuando eres un tonto. Todavía somos un poco, ¿verdad? En mi tiempo impío, hermanos, les cuento poquito, cuando no entendía ni un poco de la importante de este principio, yo deshonré mucho a mis padres, hermanos. Yo fui un mal hijo en ese sentido.
Yo recuerdo muy bien, en mi adolescencia, yo sé que probablemente mi madre escucha este audio, así que lo voy a decir. En mi adolescencia yo fui un hijo rebelde, ya saben, de esos que se pelean con sus padres a cada rato, que crees que tienes la razón en todo. Muchos de nosotros fuimos así, ¿verdad? Y mi mamita, hermanos, sinceramente era una mujer que se desvivía por sus hijos, pero los problemas con mi papá, les he platicado alguna vez, él tomaba, tenían problemas como matrimonio, hermanos, y pues era un poco histérica, con todo respeto. Y pues eso causaba un montón de choques, pero en cierta manera, hermanos, era una buena madre, era una madre cuidadosa. Mi esposa la conoce y sabe cuán dedicada mi madre era a sus hijos, con sus defectos, con sus torpezas, pero yo era bien rebelde con ella. Y yo me acuerdo, hermanos, de una ocasión en particular, y estoy casi seguro que mi madre se acuerda también. De entre todas las peleas que tuvimos, yo le dije despectivamente, en vez de decirle mamá, le dije, señora. Y ese señora, yo le estaba diciendo, tú no eres mi madre. No te aprecio y no te valoro. No me importa que llores. Yo lastimé su corazón, hermanos. Yo la herí. Yo sé bien que herí su sensible corazón. Sé que mis palabras lastimaron profundamente su hermoso y tierno corazón, hermanos. Y sé que mi mamá va a escuchar este audio. Por eso, aunque ya lo hice antes, yo quiero pedirle perdón por eso que hice esa vez. Perdóname, mami. Porque yo era un estúpido. No entendía cuánto me amabas. No entendía el valor de mis padres. Era un egoísta, hermanos. Era un egoísta. Con los papás, con los padres varones, las cosas a veces son diferentes, ¿verdad? Los papás esperamos cosas diferentes de nuestros hijos de las que esperan las madres. Hace muchos años, antes de mi conversión, yo trabajaba en la empresa con mi padre. Mi padre era el director de la empresa, Giaterm, se llama la empresa, o se llamó la empresa. Él la fundó, él era el director y en cierta manera era el orgullo de mi papá, su logro personal. Él vino de abajo. Yo soy su hijo mayor. Y en cierta manera, hermanos, yo lo podía ver, yo lo sé el día de hoy, yo era el orgullo de mi papá. Mi papá estaba orgulloso de mí y mi papá siempre me consideró una persona muy inteligente, muy brillante. Para él yo era una persona brillante y sobresaliente. Y papá, obviamente, yo era el candidato más idóneo para sucederlo a él. Él era el director, mi hijo, tan inteligente, tan brillante, él va a ser el próximo director de esta empresa que yo empecé. Los padres pensamos de esa manera a veces, ¿verdad? Pero hermanos, yo era muy estúpido. Yo era holgazán, yo era desobligado, yo era un irresponsable, hermanos. Yo era un joven muy inmaduro. No se podía confiar en mí. Simplemente mi padre no podía confiar en mí. Sí creía que era inteligente, pero no podía confiar en mí porque lo que me encargaba siempre se me olvidaba. Me pedían realizar cotizaciones en la empresa y me iba a la tienda de la vuelta a jugar videojuegos. Con 2 hijos, hermanos. Holgazán, irresponsable. ¿Cuántas decepciones le causé a mi padre? No sé cuántas veces, hermanos, no sé. Tal vez mi esposa lo sabe más porque ella trabajó
Y ella era como 1000 veces más responsable que yo. Pero no sé cuántas veces debo haber hecho sentir a mi padre avergonzado, deshonrado, apenado con mis tíos que eran sus socios, con sus clientes, con los trabajadores. ¿Dónde está el pequeño? Así me decían. Se fue a la tienda. Y mi padre con la cara llena de vergüenza. Mi esposa me cuenta que un día mi padre, en el tiempo que él bebía, se quedó tomando algunas cervezas y mi esposa estaba con él. Y mi padre empezó a desahogarse con ella. Dice, es que mi hijo, él es tan listo, él es tan brillante. Y me cuenta mi esposa que sus lágrimas empezaron a brotar. Yo lo tenía tan decepcionado, hermanos. ¿Por qué es así? ¿Por qué no quiere lo que yo hice para ellos? Ninguno de mis hijos quiere seguir mi camino. Con lágrimas en sus ojos, mi papá, hermanos. Ella lo debe recordar mejor, porque ella lo vivió. ¿Cuántas decepciones y cuánto dolor yo le causé a papá, hermanos? Cuando llegué a Cristo, años después, que entendí este mandamiento, que comprendí, que comencé intencionalmente a honrar a mis padres, con todo mi corazón, que me arrepentí, que le dije a mis padres, no entendía papá, no entendía mamá, perdóname por favor, perdóname por el dolor que te causé, perdóname por tantas decepciones papá, perdóname. Cuando yo comprendí eso y empecé a trabajar y le pedí al Señor, yo quiero ser un hijo que honre a sus padres, y empecé a empujar y a querer honrar a mis padres y hacer lo que la Biblia me decía. Cuando yo empecé a hacer eso, hermanos, con todo mi corazón, cuando les pedí perdón por ser mal hijo, cuando empecé a apreciar sus palabras, sus consejos, su compañía, su presencia, su amistad, cuando empecé a tratar de restituir lo malo que hice, cuando empecé a dejar de ser indiferente a sus palabras. ¿Qué pasó, hermanos, a través de los años? Yo no merezco la relación que hoy tengo con ellos, hermanos. Hoy veo a mi mami tan orgullosa de mí. Orgullosa, hermanos. Definitivamente no merezco su amor, pero yo veo el amor de mi mamá. Yo veo que ella agradece a Dios por tenerme como hijo. Nuestros padres pueden agradecerle a Dios por tenernos como hijos. Fui a ver a mi papá, hermanos, aquel que estaba tan decepcionado de mí, hace unos meses atrás lo fui a ver. Papá ahora es cristiano, él ahora predica la palabra de Dios. Y yo fui con mi papá y le dije, papá, tengo esto en mi corazón, no sé qué hacer. Salí de la iglesia, ¿qué hago? Mi última opción es abrir una obra en Aguascalientes, porque no soy alguien que esté apto para eso. Yo pensé, hermanos, quizá mi papá, que me conoce, que conoce mis defectos, que me conoce desde pequeño, él me va a ubicar. Él va a decir, hijo, creo que debes esperar, creo que no es tu tiempo, creo que necesitas mejorar en estas cosas. Pero, hermanos, ese papá al que yo deshonré y avergoncé tanto me dijo, hijo, creo que debes hacerlo. Debes ir. Debes abrir esa obra. Porque Dios puso dones en ti. Y es el tiempo. Hoy, hermanos, hoy no sé si mis padres tengan razón sobre lo bueno que piensan de mí. Probablemente no. Lo más probable es que yo sea mucho peor de lo que ellos piensan, pero el punto es que ellos están felices. Ellos están felices con su hijo.
Quizás, hermanos, tus padres no fueron los mejores, quizás tus padres perdieron tu confianza, pero ¿qué hay de ti, hermano? No me gusta mucho ponerme de ejemplo, pero espero que mi testimonio haya ilustrado un poco de la idea, hermanos. Nuestros padres son un regalo precioso para nosotros también. Amén. Vamos a casi concluir, solamente vamos a ver un punto más. Este mandamiento tiene una promesa. El apóstol Pablo resalta un hecho interesante sobre este mandamiento. Este es un mandamiento que tiene una promesa. El mandamiento de honrar a los padres forma parte de los 10 mandamientos dados por medio de Moisés. La mayoría de los mandamientos son del tipo: no matarás, no codiciarás, no hurtarás, y punto. No dicen otra cosa, pero este mandamiento en particular, hermanos, es un mandamiento que tiene promesa, es diferente en ese sentido. Efesios 6:3 dice: y para que te vaya bien en la tierra, honra a tu madre honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Así que, hermanos, este principio de bendición por la obediencia y honra a los padres es algo que también contempla mucho el libro de Proverbios y en general la Biblia. Básicamente está diciendo que si tú obedeces a tus padres y los honras, te va a ir bien. Eso es lo que está diciendo. Y yo creo que algunos de nosotros, a pesar de haber sido malos hijos a veces, cuando hemos tenido el atino de honrar a nuestros padres, probablemente de darles algo del dinero que ganamos, qué sé yo, honrarlos con alguna cosa, ser obedientes con ellos, Dios nos ha bendecido. No puedo explicarlo. Los mexicanos antes tenían un poquito más de noción de esto y decían: si tú le das a tu mamá dinero de lo que ganas, Dios te va a bendecir. Era una creencia que había antes, que hoy brilla por sus luces, brilla por su ausencia. Pero si tú honras a tus padres, Dios te bendice. Dios te bendice. Proverbios 3:1-4, voy a leer esto y con esto terminamos los puntos. Dice: hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No puedo expresar demasiado bien, hermanos, cuánto me ha bendecido Dios a mí y a mi familia desde que yo empecé a honrar a mis padres. Financieramente el Señor me ha bendecido infinitamente, hermanos, infinitamente. Mucho más de lo que yo esperaba y creía. Pero además me ha bendecido el Señor en bienestar para mi vida, bienestar para mi familia. Porque cuando tú honras a tus padres, es un mandamiento que tiene una promesa. ¿Crees en Dios? Cree en su palabra también. Concluimos, hermanos. El día de hoy hemos visto que Dios manda a los hijos que obedezcan y honren a sus padres. Los padres tienen autoridad casi absoluta sobre los hijos, como vimos. Esta autoridad les fue dada por Dios y por eso es justo. Vimos que hay algunas excepciones muy puntuales también, pero en términos generales los hijos deben obedecer a sus padres. Vimos también, hermanos jóvenes, que los hijos que obedecen tardíamente o con mala actitud, a medias en su obediencia, en realidad es desobediencia. Y le desagrada a Dios. Los hijos deben obedecer a sus padres porque Él así lo manda. Pero también debemos no solo obedecer, sino honrarlos. Honrar a nuestros padres, es decir, debemos apreciarlos, tratarlos con respeto, con ternura y darles amor. Nuestros padres deben saber que nosotros los valoramos muchísimo. Por lo tanto, hermanos, groserías,
asperezas o palabras duras quedan totalmente fuera de lugar, y si estamos practicando eso con nuestros padres, debemos arrepentirnos delante de Dios. Debemos pedir perdón a Dios y a nuestros padres por actuar de esa manera. Finalmente, este es un mandamiento que contiene también una promesa. Muchas bendiciones vienen de Dios a aquellos que deciden creerle a Dios y obedecer este mandamiento. Concluyendo, hermanos, el texto que vimos no parece indicarlo, pero versículos antes vimos que la relación de esposo y esposa es un reflejo de Cristo y su iglesia, ¿verdad? La relación de los padres con sus hijos también es el reflejo de una relación divina. Quiero leerte dos pasajes, hermanos. Juan 8, 28, 30 dice: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, son palabras del Señor Jesús. No es cierto, sí, son palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó. Su Padre, su papá. Porque Él me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Mateo 3, 16, 17 dice: y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, aquí está la clave de todo el sermón. Aquí está la clave de todo el sermón. Vemos a Cristo, por una parte, amando y honrando a su Padre y diciendo: yo hago todo lo que le agrada. Me agrada a mi Padre, yo lo hago, yo trato de hacerlo. Él me envió y yo vine aquí. Él me dijo que muriera en la cruz, yo lo hice. Y por otra parte vemos al Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Este Hijo mío me hace feliz. Me complace mi Hijo. Este es el diseño divino, hermanos. Esta es la relación que Dios quiere que tengas con tus hijos. Mis amados hermanos, el Padre entregó a su Hijo amado, a su perfecto Hijo, perfectamente obediente, lo entregó en la cruz del Calvario, y el Padre mismo, el Padre que estaba complacido con su Hijo, el Padre mismo lo destruyó en la cruz. El Padre llevó al Hijo a su muerte. Él, siendo un Hijo obediente, pagó por nosotros los desobedientes. Él, siendo un Hijo que amaba a su Padre, pagó por nosotros los que menospreciamos a nuestros padres. El Padre quebrantó a su Hijo, en quien tiene complacencia, por nosotros, los hijos que sacamos lágrimas y dolor de nuestros padres, hermanos. Cristo murió, hermanos, para que tú y yo tuviéramos una oportunidad para comenzar de nuevo con nuestros padres, aunque no estén vivos. Si tú tienes problemas con tus padres hoy, Cristo te da una nueva oportunidad. Si tú no tienes una buena relación con tus padres, si tú has menospreciado a tus padres, si tú has hecho llorar o rabiar a tus padres, Cristo murió por nosotros para que tengas una nueva oportunidad, hermano. Lo único que puedo decirte y concluir, hermanos, es que vengas a Cristo. Cristo te puede enseñar el camino correcto para que honres a tus padres, porque Él desea que tengas una relación con tus padres. ¿Quieres tener una relación con tus padres? ¿O no te importan tus padres, hermano? ¿No te importa hacerlos sufrir? Es triste ver a esta generación tan dura, hermanos. Es muy triste. Pero también sé que aquellos que son tan necios
Llegará el día en que pagarán. Pero no sea tu caso, hermano. Reconcíliate con tus padres si tienes problemas con ellos. Empieza a amarlos y a honrarlos de verdad. Y ven a Cristo a pedir perdón. Amén. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor. Tú, Señor Jesucristo, nos has puesto el modelo para ser hijos, Señor. No somos hijos como tú eres hijo, Señor. Somos malos hijos. Hemos deshonrado a nuestros padres. Los hemos decepcionado, Señor. Los hemos hecho rabiar de ira. Los hemos hecho perder sus casillas, Señor. Los hemos avergonzado, Señor. Los hemos menospreciado. Hemos hecho llorar a nuestras madres, Señor. Padre, perdónanos. Pero sabemos, Señor, también que tenemos una nueva oportunidad en Cristo Jesús para que tú restaures nuestra relación con nuestros padres. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de todo corazón y a buscar nuevamente unirnos en amor, en una comunión verdadera, amorosa, respetuosa con nuestros padres, Señor. Quita de nosotros todo resentimiento tonto, Señor. Quita de nosotros toda amargura y pesar. Y ayúdanos, Señor, a perdonar y a pedir perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.